La entrevista cara a cara. Zona 3 Noticias. De la mañana, casi con 22 minutos de este lunes 30 de septiembre del 2013, último día del 9º mes del año, por supuesto. Y bueno, pues tengo el gusto de recibir esta mañana aquí en Zona 3 al doctor Mario Córdoba España. Usted seguramente conoce a Mario Córdoba, él es un especialista en materia de movilidad, entre muchos otros temas que maneja Mario Córdoba, y hoy es el director general del OCOIT, que es el organismo. Bueno, te doy la bienvenida primero, mi estimado Mario. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Un gran gusto, Pablo, como siempre. Tenía tiempo sin verte y es una gran oportunidad de charlar contigo. Gracias. Desde antiguas batallas, mi estimado Mario. Sí, compartimos antiguas batallas, sí. Vía Express, por ejemplo. Vía Express, por ejemplo. Por ejemplo, Vía Express. Bueno, vamos a hablar de muchos temas esta mañana. Mario, es un gusto recibirte hoy después de muchísimos años, como asesor, como activista, como especialista en los temas de movilidad. Te integraste a partir de esta administración estatal como director del OCOIT, que es el organismo, ayúdame. El Organismo Coordinador Integral del Transporte Público. Fíjate, Pablo, que en realidad ahora es Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco. Resulta que el gobernador me pidió hacerme cargo temporalmente de dos organismos públicos descentralizados. Por una parte, el Centro Estatal de Investigación de Vialidad y Transporte, el famoso CEIT, y por otra parte, el Organismo Coordinador Integral de Transporte. Entonces, estos meses he estado trabajando en ambos organismos, pero con la idea de fusionarlos, porque tenían muchas actividades concurrentes, incluso duplicidades en sus actividades, y finalmente tomamos un modelo mucho más de avanzada en convertirlos en un Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, cuyo objetivo central es promover la movilidad urbana sustentable. Entonces el gobernador estuvo de acuerdo, el secretario de Movilidad también, de constituir el Instituto de Movilidad y Transporte como el brazo técnico fuerte para estos temas tan complicados en el Estado y en la ciudad y en el país en general. Creo que el tema más importante que tenemos hoy en discusión, sobre todo en la zona metropolitana de Guadalajara, es la construcción de la línea 3 del tren ligero. Este anuncio efectuado por el secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, en nuestra ciudad hace ya casi 15 días, mañana va a ser 15 días de este anuncio, y bueno, pues sabemos, yo no iría de la oposición del gobierno de Tlajomulco en torno al trayecto de la línea, sino más bien a que el trayecto de la línea 3 del tren ligero por Tlajomulco también sea incluida, Mario. Ahora, te preguntaría como técnico. Sí, claro. Primero, el trayecto elegido por Zapopan es Tezistán, Zapopan, Ávila Camacho, después, bueno, pasar de forma subterránea. Ahorita lo vamos a desglosar un poquito más el trayecto de esta línea, pasar subterráneamente por el centro histórico de Guadalajara, conectar allá por Avenida Revolución más o menos hacia Tlaquepaque, a llegar hasta lo que conocemos como la nueva central camionera, ¿no? Que ni es tan nueva, pero bueno, llegar hasta la nueva central camionera. Desde tu punto de vista técnico, Mario, ¿por qué se eligió este trayecto y si es el mejor? Mira, Pablo, sin duda es el corredor de transporte público masivo más importante que necesita la ciudad. Incluso es un corredor, yo recuerdo, siendo funcionario público en 1993, me tocó hacer el plan maestro del tren eléctrico urbano, justamente cuando se iba terminando la línea 2 del tren eléctrico urbano. Se estaba planteando en ese entonces hacer un plan de construcción de líneas a futuro, que desafortunadamente en los siguientes 3 gobiernos no avanzó el tema, hasta ahora que se retomó. Y este eje que coloquialmente se le ha llamado eje diagonal, porque atraviesa figurativamente, diagonalmente la ciudad,
algunos dicen que por qué mencionamos Zapopan siempre y no al revés, ¿no? De Tlaquepaque a Zapopan, un distinguido periodista me lo hizo mención, ¿y por qué siempre de Zapopan a Tlaquepaque y no de Tlaquepaque a Zapopan? ¿no? Entonces, de Tlaquepaque a Zapopan, pasando por una de las avenidas más importantes del centro de la ciudad, donde se concentra la mayor cantidad sobrepuesta de rutas de transporte público. Entonces, esta ruta, con el tiempo, en lugar de ir bajando su número de demanda de viajes, lo ha venido incrementando, a tal punto que en los estudios recientes, incluso localmente, que hice para contrastar algunos datos generales que empezaron a salir de los estudios que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se supone presentará en las próximas semanas, con todo detalle. Yo hice estudios con la información existente en estos organismos, que ahora se convirtieron en instituto. Hicimos una modelación con datos actuales, hicimos un levantamiento de todas las rutas de transporte existentes, su demanda de viajes actual, lo metimos en un modelador, es un programa para ver cómo se comportarían los viajes en la vialidad metropolitana existente. Y resultó, tú puedes observar un mapa, lástima que no podemos verlo en este momento, donde aparecen con diferente grosor a lo largo de todas las vialidades de la ciudad las demandas de transporte diario en un día laboral cotidiano. Para este corredor en particular resultó una demanda de 237,000 viajes en un día, en términos cerrados, ¿no? Te los da 237,000 viajes en transporte público sobre este trazo del corredor diagonal. Esto significa viajes, es decir, los boletos que vendería de estar la línea 3 en este momento ya operando, los boletos que vendería diariamente en promedio sobre este trayecto. Obviamente las demandas se engrosan, los viajes son mayores a la medida que te aproximas al centro metropolitano, claro, y se van adelgazando a medida que te ubicas hacia la periferia. Hacia los extremos de la misma línea. Porque no hay que olvidar que el centro de Guadalajara, o centro histórico de Guadalajara, en el contexto urbano metropolitano, es decir, de 8 municipios, 4 ya prácticamente conurbados y otros en proceso de conurbación, es el centro metropolitano, es decir, es el espacio donde hay la mayor concentración de actividades institucionales, religiosas, económicas, sin duda. Sigue siendo el centro, el lugar de mayor generación de empleos, actividades educativas, culturales, etcétera, etcétera. La ventaja de este trayecto es que también vincula de manera muy próxima los otros centros urbanos de 4 municipios. No hay que olvidar también que en el último censo de INEGI del 2010, la población de estos 4 municipios significó el 88% aproximadamente, más del 85% para hablar en números gruesos, de la población metropolitana que censó INEGI en el 2010. Entonces no es una población menor, ¿no? Ahora, Mario, este trayecto, para conocimiento del auditorio, y lo voy a decir nada más de una forma ilustrativa y general para que todos nos podamos dar una idea de cómo correrá esta línea 3, y te pido que me vayas ayudando también con las estaciones y demás. Se supone que la línea 3 del tren ligero saldrá aproximadamente del Hospital Ángel Leaño, ¿no? Aproximadamente, digamos, a partir de ahí corre por toda Avenida Laureles, cruza Periférico, después llega más o menos a la altura donde está la Presidencia Municipal de Zapopan, así es, Plaza Patria, después toma Ávila Camacho, hacia el Centro Histórico de Guadalajara, alrededor de la Glorieta de la Normal. Así es. Ahí el tren se hace subterráneo. Ahí empieza a entrar de manera subterránea con profundidades variables, primero con una profundidad menor, para progresivamente llegar a pasar
abajo de el túnel de la avenida Hidalgo, el túnel vial de la avenida Hidalgo, en las inmediaciones de Catedral, pasar abajo de la línea 2 del tren eléctrico urbano y después dar la vuelta. En estos lugares estamos hablando de un túnel de una profundidad de aproximadamente de 30 metros de profundidad, o sea, es un túnel profundo. No va a ser un túnel como el que se construyó para la línea 2, que es un túnel relativamente superficial. Si tú recuerdas, allá por el 93 estaba prácticamente la ciudad abierta, a corazón abierto prácticamente, totalmente. Y había una cimbra ahí deslizante que era visible, que iba construyendo 10 metros diarios de túnel, y otra parte de túnel iba construyéndose con los pilotes tradicionales que vemos, que observamos en varios pasos a desnivel. Este es un túnel profundo, no hay de otra manera, es un túnel profundo, en primer lugar, porque tiene que pasar abajo de estas infraestructuras, y por otro lado, porque sin afectarlas mismas. No debe afectar estas estructuras y el patrimonio histórico que tenemos encima, la propia catedral, el edificio de San Francisco, Aranzazú, etcétera, etcétera. Tiene que dar vuelta ahí con un radio de giro apropiado a los sistemas de transporte ferroviarios y pasar abajo del punto más bajo de la ciudad, que es la calzada Independencia, pasar abajo en un suelo de características rocosas, pasando abajo de los colectores existentes. Recordemos que ahí viene un gran colector de 5 metros de diámetro. Que está ahí por San Juan de Dios, ¿no? Así es, por San Juan de Dios, y viene el intermedio del oriente. Entonces tiene que pasar estas infraestructuras a tal profundidad también que no requieran ellas ninguna modificación, como en su momento fue necesario para el trayecto de la línea 2 en las inmediaciones de San Juan de Dios con los famosos sifones, ¿no? En este caso no es necesario este tipo de obras por las características del túnel. Es una gran broca, digamos, que va construyendo un túnel circular con una tecnología muy avanzada, como se ha construido se construyó recientemente en la línea 12 del Metro de México, y se ha construido en muchos sistemas ferroviarios de transporte público europeos. Las personas que diseñaron este túnel, la empresa que diseñó este túnel es la misma que en su momento hizo las ingenierías del metro que pasó en Barcelona bajo de la Sagrada Familia, entonces sin ninguna afectación a tan importante patrimonio.